Buenas tardes a todos. Vamos a dar la información de cómo está evolucionando la epidemia en estos últimos días. El último informe, recuerden que fue el jueves pasado. Y la evolución, estamos en un periodo de descenso de la transmisión, pero seguimos estando en unos niveles de incidencia acumulada a 14 días muy elevados. Ahora mismo tenemos una incidencia acumulada de 667 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es cierto que estamos descendiendo, que hace nada estábamos en prácticamente 900 casos por 100.000 habitantes, hace aproximadamente 10-12 días. Y si bien la tendencia es favorable, lo que sería peligroso es pensar que estamos en niveles de riesgo bajo. Seguimos estando en niveles de riesgo muy altos. De hecho, si valoramos la situación con los indicadores establecidos en el documento de actuaciones coordinadas para controlar la transmisión del coronavirus, que está publicado en la página web del Ministerio, prácticamente todo el territorio español estaría en niveles de riesgo máximo. Nivel de alerta 4, que es el máximo en el que se tienen que aplicar medidas por encima de las que incluso se recomiendan en ese propio documento. Es decir, la evolución es favorable, pero no podemos bajar en absoluto la guardia hasta que estemos en niveles de transmisión muy inferiores a los que tenemos actualmente. Sí que es cierto que podemos prever que en los próximos días se mantenga esta tendencia descendente en todas las comunidades autónomas, con los datos que ahora mismo tenemos de la incidencia en un periodo más corto, en lugar de 14 días a 7 días, podemos prever esa tendencia descendente en todas las comunidades autónomas. Pero como digo, ahora mismo prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están en situación de muy alto riesgo. Y Canarias está en situación, dependiendo de las islas, en situaciones de riesgo medio o de riesgo alto. El impacto de esta alta transmisión que todavía tenemos, aunque la tendencia sea descendente, se observa sobre todo en las UCIs, que sí que es cierto que si hablábamos a principios de la semana pasada que podíamos estar ya observando el pico máximo de hospitalización en camas convencionales, y desde entonces muy despacito, décima a décima, se ha visto un descenso en el número de camas hospitalarias ocupadas. También es cierto que hablábamos de que a principios de esta semana se podría estar observando quizás el máximo de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Los datos de hoy son ligeramente diferentes, ligeramente menores en cuanto a ocupación de UCIs de los observados con los datos del jueves pasado y del viernes pasado, que están publicados en la página web. Por lo tanto, sí que podríamos estar en ese momento, pero desde luego estamos todavía con una presión en las unidades de cuidados intensivos enorme, con un 43% de ocupación a nivel nacional, es muchísimo, y al menos 6 comunidades que están todavía con ocupaciones de UCI por encima del 50%. Son datos muy altos, que todavía hace que muchos hospitales hayan tenido que mantener la reprogramación de la actividad rutinaria, lo cual desde luego es un problema para el sistema sanitario y puede dejar a personas que necesitan otro tipo de asistencia que no sea coronavirus sin posibilidades de recibirla, al menos mientras se mantengan estos niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Los datos de positividad de las pruebas, que son muchas las que se están haciendo, recuerden que mantenemos un nivel de capacidad de detección muy alto desde hace ya muchas semanas, pero sí que estamos observando que, a pesar de buscar intensamente los casos que se producen en nuestro territorio, va descendiendo progresivamente la positividad de estas pruebas. Hemos pasado de tener positividades por encima del 20% hace unas pocas semanas a tener actualmente positividades del 11,5% en la última semana. Estamos haciendo por encima de las 3.550 PCRs o pruebas diagnósticas de antígenos rápidas por 100.000 habitantes en 14 días en los últimos 7. No hay muchos más datos de interés en la evolución de la epidemia actualmente. Es cierto que los fallecidos siguen siendo importantes. No veremos un descenso significativo claro y una tendencia clara de descenso de los fallecidos hasta probablemente final de esta semana, si conseguimos observarla y si se mantienen las tendencias que estamos observando. Y en parte esta evolución, todavía no en gran parte, pero sí una pequeña parte de la evolución que estamos observando descendente, podría deberse, ¿por qué no?, a la vacunación que estamos obteniendo. A día de hoy se han administrado ya 2.105.000 dosis de vacunas a nivel nacional
y hay ya 786.400, casi 800.000 españoles o residentes en España vacunados con la pauta completa con sus 2 dosis. Es decir, progresivamente vamos incrementando el número de personas que son inmunes a la enfermedad, que sumados a aquellos que ya pasaron la enfermedad en su momento y que por lo tanto tienen un cierto nivel de inmunidad, van progresivamente haciendo que nuestra masa de personas no susceptibles vaya aumentando, lo cual favorece el que los posibles rebrotes o cambios de tendencia hacia el ascenso que podamos observar, progresivamente tenemos menos probabilidad de que sean cambios muy abruptos y muy rápidos, y progresivamente, a medida que vamos consiguiendo más inmunizados, esos posibles incrementos serán más lentos. Yo creo que con eso es toda la información sobre la evolución de la epidemia en nuestro país. Sí que podemos dar algunos datos sobre la evolución de un detalle particular, que son las variantes de las que estamos hablando en las últimas semanas. A nivel nacional, ahora mismo se han notificado 479 casos confirmados, es decir, con secuenciación completa de la variante británica B117, 479 distribuidos de forma diferente entre las comunidades autónomas. Sabemos que hay más, pero no han sido notificados oficialmente al Ministerio. Tenemos identificados 2 casos de la variante sudafricana en 2 personas que viajaron desde Sudáfrica y, en principio, con la información disponible hasta la fecha. Tendremos que esperar todavía un poquito para confirmarlo, pero con la información disponible hasta la fecha no habrían producido ningún caso secundario, lo cual es una muy buena noticia. Y hasta la fecha tenemos un caso diagnosticado de la variante P1, la variante brasileña de la zona de Manaus. Un caso en una persona que fue identificada a la entrada en España, en el aeropuerto, inmediatamente puesta en cuarentena, tomada a cargo por los servicios y secuenciadas sus muestras, y ha dado positiva, con lo cual, en principio, no debería haber producido transmisión en nuestro país. Esta persona, además, venía con un resultado negativo previo a su viaje, con lo cual no estaba en una fase de alto riesgo de transmisión, aunque desde luego, al resultar positivo, desde luego que era posiblemente transmisor. Otro parámetro que valoramos, además de la secuenciación completa, para saber cómo está evolucionando la variante británica en concreto en nuestro país, es valorar cómo va correlacionando o cómo van variando el fallo en el diagnóstico a la detección del gen S. Como recordarán, el gen S es un gen de la espícula, que es la parte del virus que se une a las células y puede producir problemas o mejorar. Si hay mutaciones en esa espícula, puede haber probabilidades de que sea más transmisible. Ahora mismo en España se está observando un incremento progresivo, pero muy variable entre comunidades autónomas, del número de muestras en las que falla la detección del gen S. Tenemos una variabilidad muy importante. Hay variabilidad entre menos del 1% en algunas comunidades de presencia de fallo al gen S, hasta alrededor del 50% en algunos territorios concretos de nuestro territorio, del territorio español. Es decir, tenemos ahora mismo una importantísima variabilidad, lo cual no permite todavía utilizar el fallo al gen S como marcador inequívoco de presencia de la variante británica, pero sí, desde luego, va progresivamente aumentando, y creemos, estos son todavía hipótesis, pero por tal y como está evolucionando en otros países, consideramos que no debería evolucionar de forma diferente en España, aunque podría hacerlo. Si evoluciona como en otros países, creemos que el fallo a la detección del gen S pueda ser, por así decir, un marcador inequívoco de variante británica, de presencia de la variante británica, hacia finales del mes de febrero, quizás primera quincena de marzo. Hasta entonces hay que tener cuidado, es solamente en zonas muy concretas donde ese marcador nos puede indicar presencia de la variante británica. Yo creo que con esto podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son la Agencia EFE, Es Radio, El Diario, Redacción Médica y la Agencia Sputnik. Además, plantearán preguntas por WhatsApp Datadista, Europa Pérez, IM Médico y IM Farmacias. Damos primero paso a las preguntas de la sala.
Hola, buenas tardes. Belén Remacha, del diario.es. Le quería preguntar, en primer lugar, con el cambio que la decisión del viernes pasado de que la AstraZeneca solo esté dirigida a personas hasta 55 años, va a haber una revisión de la estrategia, que entiendo que será esta semana. Si nos puede confirmar cuándo se va a publicar. Y también, ¿cuál es la posición del Ministerio? ¿Se va a tener que cambiar para administrarla a trabajadores esenciales, quizá? ¿O por qué se va a optar? ¿O cuál es la opción del Ministerio? Ya sé que lo tienen que acordar con las comunidades autónomas. Cataluña, de hecho, ya ha comenzado con los trabajadores esenciales. ¿Es por qué se va a ir por ese camino? Muchas gracias. Sí, bueno, el que tengamos una vacuna que se tiene que aplicar a unos grupos concretos no es que tenga que cambiar la estrategia, lo que cambia es el momento en el que se inicia la vacunación en algunos grupos. No, la estrategia es la misma, se cambia simplemente las fechas de inicio en algunos grupos. Yo creo que es un paso adelante para el objetivo fundamental, que es tener el 70% de la población vacunada en verano. Esto nos puede ayudar, desde luego. Sí que es verdad que el que esta vacuna no se pueda aplicar en mayores de 80 hace que tengamos que priorizar las otras vacunas que sí se pueden aplicar en mayores de 65, mayores de 80, mayores de 55, se tengan que priorizar específicamente para estos grupos. Como digo, yo personalmente no lo considero un cambio de estrategia, simplemente una reorganización de los tiempos y los plazos de vacunación de unos grupos u otros. El que en alguna comunidad autónoma se estén ya vacunando algunos de estos grupos esenciales está en la misma línea. Ahora mismo yo no tengo, lo cierto es que sí que tengo los datos, pero no los tengo presentes, de si se han vacunado ya todos los grupos previos en todas las comunidades autónomas. Pero lo que no tendría sentido es que una comunidad autónoma se espere de brazos cruzados sin vacunar a que se cierre un documento cuando la línea parece en principio bastante clara. Quedan flecos por arreglar, quedan algunos detalles por asegurar, quedan algunos puntos concretos por definir, pero lo cierto es que la línea es bastante clara de cómo se va a proceder en la vacunación. Yo no voy a dar ahora mismo los detalles porque no tengo se está trabajando todavía en ellos. Los resultados y las decisiones se tienen que tomar muy rápidamente porque las vacunas ya están llegando y por lo tanto yo espero que mañana, quizás pasado, no sé, no puedo dar un plazo concreto, pero en muy breve estemos todos en disposición de saber exactamente qué grupos se van a vacunar. En todo caso, como digo, lo que no tendría sentido es que una comunidad autónoma que haya terminado de vacunar a los grupos que estaba previsto vacunar hasta la fecha se quedará de brazos cruzados sin vacunar. Eso no tendría sentido. Y la posición del Ministerio es básicamente, yo creo que tenemos que tener una serie de prioridades respecto a la vacunación. Hay unos objetivos muy claros: vacunar al 70% en el verano, vacunar al 80% de los mayores de 80 años, a ser posible a final de marzo, primeros de abril. Esos son los objetivos grandes y eso es lo que tenemos que buscar todos. La posición del Ministerio es que cualquier acción que favorezca conseguir esos objetivos, desde luego, son las que tenemos que apoyar. Al mismo tiempo, se tiene que tratar de evitar que los grupos prioritarios, sí hay opción de vacunarlos, tenemos las vacunas y tenemos los equipos disponibles para vacunarlos, se queden digamos, en un segundo lugar respecto a otros grupos que a lo mejor no son prioritarios. Hay que tener cuidado y yo creo que se ha discutido mucho en estas semanas. Pero eso no quiere decir que el objetivo fundamental no sea vacunar cuanto más y cuanto antes a toda la población que se pueda vacunar. No, yo creo que no. Vamos a ver, se dificulta desde el punto de vista que vamos a utilizar una vacuna que requiere unas características de conservación y de cadena de frío más complicadas que otras, pero ya la estamos utilizando y se está utilizando muy correctamente y no está afectando al ritmo de vacunación. En principio, de aquí a final de marzo o primeros de abril, si no hay problemas en el suministro de vacunas previsto, se van a recibir suficientes dosis como para vacunar a los mayores de 80. Sí que es verdad que lo que no haremos será probablemente adelantar ese objetivo a antes de final de marzo, pero se van a recibir suficientes dosis como para poder cubrir ese objetivo, siempre y cuando se mantengan los plazos de entrega que hay ahora mismo previstos. Si hay una ruptura de stock o algún problema de este tipo, obviamente habrá que replantearlo. Pero ahora mismo el número de dosis que se espera recibir, según los acuerdos, es suficiente para vacunar a ese grupo de población. Sí, hola, buenas tardes.
Un poco al hilo de la pregunta de la compañera, si la intención del Ministerio es no frenar que se retrase ningún tipo de vacunación, y Cataluña ha decidido destinar estas primeras dosis de AstraZeneca a trabajadores esenciales y no a sanitarios de segunda línea, como aprobó la Comisión de Salud Pública. ¿Se va a dejar entonces en manos de las comunidades la decisión de a quién se va a empezar a vacunar en esta segunda fase? Luego también le quería preguntar, las sociedades científicas se van pronunciando sobre cuáles son los enfermos crónicos que deberían empezar a vacunarse en la segunda fase. No sé si se ha perfilado ya algo en la ponencia de vacunación, si va a ser diabéticos, obesos, personas con síndrome de Down. Y luego, por último, en el informe de datos del pasado viernes se comunicaron más brotes y casos que nunca en centros educativos. Y, sin embargo, decía que se habían cerrado el 1,37% de las aulas, que es una cifra menor que de las que se cerraron en la segunda ola, que fue el 1,9%, sin tener tantos casos y brotes. ¿A qué responde estas cifras? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a quién decide, hay una estrategia común de vacunación a nivel nacional que se decide en la ponencia de vacunas. Por lo tanto, a quién hay que vacunar y cuándo se decide ahí. Pero si estamos ahora mismo en un momento en el que todavía no se ha cerrado la decisión y hay que vacunar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que vamos a hacer es dejar de vacunar unos días, aunque luego volvamos de nuevo a la estrategia común. Yo creo que eso es lo lógico. En cuanto a los grupos de vulnerables, se están decidiendo. De hecho, la ponencia de vacunas, aunque esté cerrando decisiones para grupos concretos, en este caso edad, quién se vacuna, grupos esenciales, qué grupos no son esenciales, al mismo tiempo se está trabajando con todos los demás grupos que son los siguientes en vacunar. Se está trabajando al mismo tiempo, pero la decisión vendrá un poquito más tarde. Yo ahora mismo no me atrevería a decir lo que va a proponer la ponencia de vacunas. Sí que entiendo que serán los grupos que tienen más riesgo de tener cuadros graves asociados al coronavirus. Lo tendrán que valorar, decidir y definirlos bien. También tendrán que ser grupos identificables. Si no es posible identificar a uno de estos grupos vulnerables, que en principio deberían, pues también es mucho más difícil proponer grupos que no se pueden identificar. Pero en todo caso, hasta que no tengamos el documento de las vacunas, yo prefiero ser un poco prudente en este sentido. En cuanto a los brotes en centros educativos, hemos tenido la ola en la que hemos detectado más casos y hemos tenido la incidencia acumulada de casos notificados más alta de toda la epidemia. No quiere decir que hayamos tenido más infecciones. Sabemos que en la primera ola detectábamos 1 de cada 10 y ahora estamos detectando probablemente alrededor, si no 8, muy cerca de 8 de cada 10. Con lo cual hemos tenido una mayor incidencia porque estamos detectando mucho, pero no hemos tenido una incidencia menor que la que tuvimos en la segunda ola porque detectábamos parecido. Es verdad que este ha sido muy agudo el incremento y probablemente estamos observando que el descenso por ahora es bastante rápido, pero estamos todavía en una situación de muy alta incidencia. Por lo tanto, si hemos tenido una incidencia mayor en la población general, es lógico que la incidencia, aunque menor que en la población general, porque es menor, sea también algo mayor en los niños, en los colegios, en los centros educativos, ahora que durante la segunda ola. Por lo tanto, es normal que tengamos un número de brotes similar o algo por encima de lo que observamos en aquel momento. Otro punto sobre los brotes en los colegios. Se ha detectado desde la vuelta de las vacaciones no hubo apenas brotes y obviamente hay un repunte. Sabemos que los brotes de la primera semana o 10 días después de iniciar el curso tras las vacaciones, la mayor parte de los casos habían tenido la transmisión y muchos de ellos habían iniciado síntomas incluso antes de ir al colegio, entonces, antes de iniciarse de nuevo el colegio, es decir, fue los primeros días sobre todo. Lo que quiere decir que los colegios siguen siendo un lugar más seguro que la mayor parte de los ámbitos de la vida social en la que estamos moviéndonos. Por lo tanto, hay más brotes porque hay más transmisión, es lógico, pero desde luego no hay más transmisión en los colegios que en la comunidad y por lo tanto siguen siendo lugares más seguros que el resto de la comunidad. Dicho eso, también sabemos que la mayor parte de los brotes se producen en estudiantes ya más mayores.
los de los últimos cursos de la educación secundaria. Sabemos que se produce ahí más transmisión y también sabemos que esa transmisión se produce sobre todo no en las aulas, en la actividad educativa, sino o antes o después de la actividad educativa. También es lógico, son chavales más mayores o chicas más mayores que tienen una relación social más intensa que los más pequeños. Y eso yo creo que se puede entender. Por lo tanto, lo que no podemos es el periodo del día en el que están más protegidos con una mascarilla, con unas medidas de prevención de la transmisión importantes, que además no generan riesgo de transmisión, eliminarlo de su día a día. Por lo tanto, consideramos que ahora mismo, aunque es cierto que ha habido algo más de brotes de lo que observamos en otros periodos, porque ha habido más transmisión en la sociedad, los colegios siguen siendo, la actividad educativa sigue siendo una actividad que merece la pena mantener. Y yo creo que debemos de tenerlo todos muy claro. Que los brotes suban, hay que valorarlo en conjunto con todas las otras variables. Algunas las acabo de mencionar, pero hay más. También sabemos que ahora mismo el número de casos por brote es ligeramente menor que el número de casos por brote que observábamos en la segunda ola. Y son variables que tenemos que valorar en conjunto y que nos permiten ayudar a decidir si merece o no la pena el hacer alguna acción concreta en algún ámbito concreto. Buenas tardes, Esther Yáñez de la agencia Sputnik. Tengo varias preguntas. Sí, pero no somos de la vacuna. Varias preguntas. Quería saber si después de la tercera ola prevén una cuarta ola o si va a depender un poco de las medidas que se tomen al respecto, por ejemplo, en Semana Santa, y si es así, cómo van a ser de estrictos, si van a ser más estrictos que en Navidades, por ejemplo, visto lo visto. Luego también sobre el tema de la cepa brasileña, nos confirma que hay un caso confirmado en España. Hay muchas informaciones sobre que esta cepa podría ser más peligrosa, más contagiosa y más mortal. Quería saber su opinión al respecto porque no se ha hablado mucho y, bueno, saber también si las vacunas están preparadas para este tipo de variantes. Y ya por último, precisamente sobre la vacuna Sputnik V, quería preguntarle su opinión particular, porque ya hemos escuchado a la ministra decir que España la utilizaría en caso de que la apruebe la Agencia Europea del Medicamento, pero quiero saber cuál es su opinión como experto, si cree adecuado que España compre esta vacuna y la utilice en su población, debido a que acaba de decir que hay que priorizar la eficiencia de las vacunas y, bueno, se ha demostrado que Sputnik tiene una eficiencia superior al 92%. Gracias. Bueno, vamos una por una. Por supuesto que es posible que haya una cuarta ola. Ahora hay que valorar qué características podría llegar a tener. Va a depender mucho de cómo bajemos en esta, va a depender mucho de qué nivel de transmisión baja lleguemos a conseguir con esta y va a depender mucho de cómo evolucione la vacunación en las próximas semanas. Si hay una cuarta ola, precisamente porque va a haber mucha más población inmune, progresivamente cada semana que pasa son alrededor de 400.000 personas más que han recibido al menos una dosis de vacuna y por lo tanto con una eficacia con la primera dosis de alrededor del 88%, en algunos casos cercana al 90%, quiere decir que estamos teniendo cada semana alrededor de 350.000 o incluso más personas inmunes. La probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida en el ascenso es cada vez menor. Por lo tanto, ¿podemos esperar una cuarta ola? Puede ser, depende de cómo nos comportemos todos, depende de cómo se desescalen las medidas poblacionales que se están aplicando. Pero desde luego, cada semana que pasa, la probabilidad de que esa ola sea grande y sea rápida disminuye. Y es muy probable que tengamos una ola de mucha menor envergadura y mucho más lenta, lo cual nos da un mayor margen para poder implementar medidas de control progresivas y mucho más tasadas y valoradas. Por lo tanto, no sé si habrá que ser más estrictos. Dependerá mucho de cómo evolucione la incidencia y de las medidas habituales que ya estamos acostumbrados a ellas se vayan implementando y qué impacto vayan teniendo. ¿Qué riesgo tenemos? Pues el riesgo que tenemos es que si la variante británica ocupa el espacio dentro de nuestro territorio,
esa esperada cuarta ola más lenta, más progresiva y probablemente menos alta, podría acelerarse un poco. Dependerá de nuevo de cuándo se produzca, cuánta gente tengamos inmunizada y cómo se haya hecho la desescalada y el punto de partida. Puede ser perfectamente que si el punto de partida es suficientemente bajo, el incremento sea también, partiendo desde más bajo, será más rápido que si no fuera la variante, pero nos daría también margen suficiente para implementar otras medidas. Entonces depende de muchos factores, hay que valorar, como en esta epidemia, todo lo que hemos hecho, hay que valorarlo día a día. Tenemos que tomar decisiones con margen de tiempo, pero lo cierto es que la valoración se hace hasta el último minuto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos claro. Si esto va a tener que ver con Semana Santa, desde mi punto de vista, esto tiene que ver con que lleguemos a unos niveles de transmisión adecuados, sea antes, durante o después la Semana Santa. Lo que nos interesa es tener unas incidencias que nos pongan en un nivel de riesgo o de alerta de lo que tenemos ahora mismo publicado, nivel 2 o nivel 3 bajito, como mucho. Si pudiéramos estar en nivel 0, mejor. Sabemos que eso va a llevarnos más tiempo. Pero desde luego lo que no podemos es plantearnos fechas concretas. Yo quiero que en Semana Santa se hagan cosas. En Semana Santa se podrán hacer cosas si estamos en el nivel adecuado y si no, no. No tiene que ser el objetivo la Semana Santa. El objetivo tiene que ser bajar la incidencia al nivel que nos interesa. Cuanto antes mejor. Si es antes de Semana Santa, pues bueno, a la gente le hará mucha ilusión. Si es después, pues será después. Pero tenemos que bajar a los niveles que tenemos que bajar. En cuanto a la variante brasileña, si es más mala, es aparentemente más mala que las variantes que hasta ahora estaban circulando por la mayor parte del mundo, desde luego de las que estaban circulando por Europa, pero también es cierto que hasta la fecha no está ocupando espacio en nuestro medio, en Europa occidental. Se han detectado relativamente muy pocos casos, aquí en España tenemos uno identificado, y además es una variante que ahora mismo entra en competencia con la variante británica. Por lo tanto, no tenemos por ahora ninguna seguridad de que vaya realmente a instaurarse o a sentarse en nuestro territorio y a ocupar espacio. Sí que es muy probable, por la evolución que estamos viendo aquí, que estamos viendo en otros lugares, que el nicho ecológico lo ocupe por ahora la variante británica. No quiere decir que no pueda ocuparlo la variante sudafricana o la variante brasileña. Parece que es algo más virulenta, todavía no tenemos realmente datos muy sólidos. También parece que la variante británica podría ser algo más virulenta, pero no hay tampoco información sólida que nos diga cuánto más. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar muy vigilantes y ser muy precavidos y valorar cómo evoluciona. Pero hasta que no tengamos un poco más de información es muy difícil plantear una situación para actuar respecto a una variante de la que hasta ahora solamente hemos detectado un caso. Sí que es cierto que lo estamos discutiendo, hablamos, todas las opciones están sobre la mesa, pero la toma de decisiones no se puede hacer con la información que tenemos ahora o con los datos de los que disponemos ahora. En cuanto a la variante Sputnik, como tu agencia, vamos a ver, no ha solicitado, que yo sepa, puede ser que me falte alguna información, pero que yo sepa no ha solicitado todavía a la Agencia Europea del Medicamento la autorización. Sí que creo que ha enviado alguna información preliminar, pero no ha hecho ninguna solicitud de autorización. Por lo tanto, hasta que no haya una solicitud de autorización y la Agencia Europea del Medicamento la valore, está fuera de nuestro pensamiento siquiera el utilizarla. Ahora, eso sí, lo que no vamos es a despreciar una vacuna que tiene una posible eficacia alta y que además puede ser muy beneficiosa. Pero desde luego, si la Agencia Europea del Medicamento, que tiene que verificar muchos aspectos relacionados con su producción, niveles de calidad, etcétera, no la puede valorar o no, porque todavía no ha habido solicitud, pues difícilmente podemos tomar una posición. Es una vacuna Sputnik, no recuerdo ahora mismo qué plataforma tecnológica está utilizando, creo que es virus inactivado, pero no estoy seguro, no me gustaría equivocarme. Si es virus inactivado, creo que sí, pero no, ya digo que no estoy seguro del todo. Es una vacuna con una tecnología detrás tradicional, lo cual da obviamente confianza en que entendemos muy bien cómo funciona. Pero lo cierto es que llevamos ya una serie de años trabajando con otras plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas que nos han permitido conocer cómo funcionan las otras. Sabemos todas las nuevas vacunas de RNA mensajero que se están ahora mismo distribuyendo, la de Pfizer, la de Moderna. Por ejemplo, sabemos que son vacunas
que si bien quedan algunos detalles por conocer cómo van a evolucionar en el tiempo, si la inmunidad va a durar lo mismo que una inmunidad con otro tipo de plataformas o no, pero sabemos, por ejemplo, que son vacunas muy adaptables a las nuevas variantes que se van encontrando, se pueden adaptar muy rápido a todas estas nuevas variantes. Entonces, unas tienen algunas ventajas sobre otras y estas otras tienen algunas ventajas sobre las nuevas. Yo creo que lo que se va a tratar es de no despreciar absolutamente ninguna, tener acceso a todas las que sea necesario, pero sabiendo también que Europa, la Unión Europea ahora mismo, tiene, si no recuerdo mal, son 8 contratos con empresas que están proveyéndonos de vacunas. Dependerá de cuando llegue la Sputnik o esté disponible la Sputnik, tendrá sentido utilizarla o no. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Sara Becerro, de Es Radio. En primer lugar, estamos hablando de las diferentes variantes de COVID. Yo quería saber, ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que en algunos municipios de Madrid la cepa británica podría ser ya la cepa dominante. Me gustaría saber si tienen en consideración esta información, si conocen en qué municipios podría ser ya cepa dominante esa cepa británica y si Madrid es la región más afectada de esta cepa en estos momentos. Y también, en segundo lugar, quería saber si hay una explicación para la diferencia que hay en cuanto a las cifras de vacunación. Hemos conocido que el Reino Unido ha vacunado ya 12 millones de personas y que incluso en el mes de mayo podría tener vacunados a los mayores de 50 años. Es una cifra muy elevada que dista mucho, por supuesto, de la cifra de España, pero también incluso si sumamos las cifras de vacunación de España, Alemania, Francia. Y me gustaría saber a qué se debe esa diferenciación. Gracias. Bueno, en cuanto a los municipios de Madrid afectados con la cepa 117, tenemos información de que hay algunos municipios de Madrid donde informaciones preliminares, que todavía no están validadas, sí que podría en algunos municipios relativamente pequeños haber una presencia de la variante mayor que en otros territorios de la comunidad y mayor que en algunos territorios del Estado, pero también menor de lo que tenemos en muchos otros territorios del Estado. Madrid no es la comunidad en la que hay más prevalencia ahora mismo como comunidad. No quiere decir que en un territorio pequeñito no pudiera pasar, en un municipio pequeño. Pero ahora mismo Madrid no es la que tiene la zona de España que tiene una mayor presencia de la variante británica. Hay otros que están... ¿Perdón? Tenemos a nivel global las zonas que aparentemente estarían más afectadas son territorios pequeños. Sabemos, por ejemplo, que en Ibiza hay una alta prevalencia de la variante, sabemos que en el campo de Gibraltar hay una mayor prevalencia de la variante y en algunos otros territorios relativamente pequeños. Pero no tenemos ahora mismo comunidades en las que tengamos información global de la comunidad autónoma en los que ya sea predominante. Tendremos que ver qué pasa esta semana para ver si hay alguna que alcanza el 50%, pero por ahora no tenemos ninguna comunidad completa que de promedio lo haya alcanzado, o por lo menos no tenemos la información ahora nosotros disponible. ¿Los municipios de Madrid sí se conocen? ¿Los que actualmente podrían ser? Sí que se conocen, pero ahora mismo no te los podría decir. Yo creo mejor además que lo preguntéis a la Comunidad de Madrid específicamente. En cuanto a la vacunación en Reino Unido empezó a vacunar antes que el resto de la Unión Europea, hicieron una autorización de emergencia para la vacuna, si no recuerdo mal, y empezaron a vacunar antes. Además, tuvieron acceso a la vacuna de AstraZeneca antes y en una cantidad de aprovisionamiento algo mayor, porque, entre otras cosas, la empresa que produce esto es AstraZeneca Oxford. Esto está basado en Reino Unido y, por lo tanto, tiene sentido pensar que tuvieron acceso antes, desde luego, porque lo autorizaron antes, pero también en mayor cantidad. 12 millones de vacunados en Reino Unido, la verdad es que no te lo podría decir, pero no creo que sea más de los que se han vacunado en la Unión Europea. La Unión Europea ha recibido bastantes más millones de dosis que estos todo por ahora y, por lo tanto, probablemente ha vacunado a bastantes más como Unión Europea. Si vamos país a país, ninguno ha vacunado tanto como Reino Unido dentro de la Unión Europea, eso es seguro. Si consiguen vacunar antes a toda su población, mejor. O sea, lo que nos interesa no es vacunarnos a nosotros, nos interesa que esté vacunado el 70 o el 80% de la población global del mundo. Ese es el objetivo final. Sabemos que hay muchos países que las vacunas disponibles ahora no las pueden utilizar por cuestiones logísticas de cadena de frío, etc. Sabemos que hay países que hasta ahora están teniendo dificultades para acceder o firmar contratos con algunas de las empresas que producen las vacunas. La Unión Europea está comprando más vacunas de las que va a necesitar en previsión de apoyar a otros países.
Y yo creo que el objetivo final tiene que ser ese. Y si Reino Unido lo consigue y lo consigue antes, pues enhorabuena, Reino Unido. Esto no es una competición a ver si yo lo vacuno antes o después que otro país. Es a ver si entre todos conseguimos vacunar a todo el mundo que tiene que vacunarse en el mundo. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, Batres, de Redacción Médica. Quería preguntarle, a raíz de lo que ha dicho antes de la administración del fármaco de AstraZeneca, que se va a conceder cierta libertad a las comunidades autónomas para que elijan a quién vacunar. Entonces, lo que quería saber es si considera si esto puede generar desigualdades. No he dicho que se vaya a conceder libertad. He dicho que si ahora mismo hay una comunidad que ha terminado con sus grupos previos, lo que no tiene sentido es que esté cruzada de manos. Sí que es cierto que va a haber una estrategia con unos criterios muy claros de vacunación y se tendrán que seguir. Pero tenemos que entender también que no todas las comunidades tienen el mismo volumen de personas en cada uno de los grupos y que puede haber momentos en el que, como ahora, una comunidad autónoma diga, bueno, yo ahora estoy esperando la decisión, mientras espero la decisión, pues utilizo las vacunas porque tengo que utilizarlas y lo que no voy a hacer es parar de vacunar. Yo creo que eso se tiene que tener. Ahora, no es una cuestión de libertad o no, estos son acuerdos que se toman en la ponencia de vacunas, que se ratifican en la Comisión de Salud Pública y que acepta luego, informa favorablemente el Consejo Interterritorial. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de libertad, es una cuestión de que se llega a un acuerdo entre todas las comunidades para hacer o establecer o aplicar una estrategia de vacunación común, con esa flexibilidad suficiente que se tiene que tener. Las comunidades que terminaron de vacunar antes a sus mayores empezaron a vacunar antes a los profesionales sanitarios de primera línea. Pues estamos en una situación similar. Yo creo que tenemos que entender que lo que no podemos es, por cuestiones de, digamos, administrativas, que retrasemos la vacunación de nuestra población. Pero eso no quiere decir que una vez que ya está clara la estrategia para todos, no nos readaptemos de nuevo a la estrategia común. Y es así como entiendo yo que tiene que ser. ¿Vale? Damos paso a las preguntas que han llegado por WhatsApp. En primer lugar, la de Antonio Delgado, de Datadista. Sobre el edificio de Bilbao, donde han fallecido 6 personas por COVID-19 y hay una treintena de positivos, se maneja la hipótesis que es por la contaminación de las zonas comunes y los ascensores. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué podemos aprender de este caso? Bueno, el edificio de Bilbao no es el primer edificio que ha tenido una situación similar en España. Ya hubo otro edificio con una situación parecida en Cantabria. Siempre que surgen edificios como estos, aquí y en otros países, relacionados con la transmisión del coronavirus, en concreto del SARS-CoV-2, todos los técnicos volvemos la vista a un episodio muy llamativo que sucedió con el SARS-CoV-1 en el año 2003 en Hong Kong, en un complejo residencial con 8 torres de residencias que se llamaba Amoy Gardens, en el que hubo una transmisión muy importante, hubo un evento superdiseminador que generó alrededor de un único caso. Me parece recordar que eran 365, 375 casos, muchos, no recuerdo exactamente cuántos. Se hicieron muchísimos estudios para saber cómo se pudo producir aquello y no se llegó a identificar. Surgieron hipótesis como las zonas comunes, los ascensores, surgieron hipótesis como la diseminación del virus a través de los aires acondicionados, a través de las cañerías de las cisternas de los inodoros. Hubo un montón de hipótesis y lo cierto es que aunque algunas tenían una mayor plausibilidad, no se pudo demostrar nada en ninguna de ellas. Ahora mismo tenemos este edificio en Bilbao, conocemos otro que pasó algo parecido hace unos meses en otra comunidad autónoma y probablemente habrá habido más que no se ha podido identificar. Quizás en el periodo de máxima transmisión en la primera ola, en marzo y abril, quizás en periodos intermedios en donde a lo mejor no se pudo identificar como un problema de un edificio, sino que se consideró más un problema del barrio, del área, del distrito, del municipio. El que las zonas comunes y los ascensores pueden estar contaminados es algo que todos lo sabemos. Ha habido brotes en otros ámbitos que se han transmitido por esa razón. Llevamos hablando del lavado de manos, de la limpieza de superficies desde el principio de la pandemia. Llevamos hablando de la probabilidad de transmisión por aerosoles desde el principio de la pandemia, pero con más insistencia
en otros periodos. Y desde luego llevamos hablando de los riesgos múltiples, es decir, una persona se expone a múltiples riesgos durante su vida diaria, durante sus labores diarias, y por lo tanto es difícil de garantizar, si no hay un estudio muy concreto, y aún así, como ya he comentado con el episodio aquel del año 2003 en Hong Kong, tampoco es fácil llegar a una seguridad de cuál es la razón concreta que genera el brote. A mí me consta que se están haciendo estudios, se van a hacer las valoraciones que mejor se puedan para investigar este brote, pero desde luego certezas no estoy seguro de que vamos a conseguirlas. Desde luego si las conseguimos sería perfecto. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener las medidas de prevención que todos conocemos. Mantener las distancias, lavado frecuente de manos, limpieza de todas las superficies y cuando no se pueden mantener todas estas medidas, el uso de mascarillas y si por alguna razón las superficies están supuestamente muy contaminadas, incluso el uso de guantes. Con mucho cuidado, el uso de guantes no es fácil y puede generar más problemas de los que soluciona. Pero, desde luego, lo que estamos aprendiendo es que todo lo que sabemos desde hace ya muchos meses puede pasar y en algunos momentos determinados se identifica que puede pasar, como pueda ser este edificio. Yo no creo que tengamos que pensar que esto cambia ningún paradigma relacionado con esta epidemia. Más bien confirma lo que ya todos sabemos y que tenemos que ser prudentes todos en todos los ámbitos. David Guirao, de Europa Press, plantea 3 cuestiones. Una, ¿qué opina sobre la boda en el Casino de Madrid sin mascarillas ni distancia social? 2. Sudáfrica ha pausado la administración de la vacuna AstraZeneca porque es menos efectiva contra la variante sudafricana. ¿Podría esto ocurrir en España? Y la tercera, que bueno, de alguna manera ha sido respondida, por si se quiere añadir alguna cuestión. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene ha propuesto que los siguientes en ser vacunados sean mayores de 70 años, personas con obesidad y personas con síndrome de Down. ¿Está estudiando Sanidad esta priorización? Bueno, en cuanto a esa boda, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que no tiene ningún sentido que sigamos insistiendo algo que todos sabemos y que ahora mismo yo creo que quien no cumple las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo. Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda, la gente pues bueno, se siente cómoda, se siente feliz, tiene ganas de expansionarse, el amor fluye y lo que queramos y que se puedan relajar algunas medidas. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de los riesgos que seguimos exponiendo a todos, ya sea en una boda, ya sea yendo en transporte público, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier otro sitio. Y que tenemos que ser conscientes de que una gran parte del control de esta epidemia depende de cada uno de nosotros. Las autoridades tienen que hacer lo que hay que hacer, pero si queremos que las autoridades relajen algunas medidas, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aplicar mejor las que dependen de cada uno de nosotros. Sí, yo lo dejaría ahí porque tampoco veo sentido en discutir mucho más este tipo de actuaciones. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca en Sudáfrica, sí que es cierto que sabemos, ya teníamos sospechas nosotros y otros grupos desde hace ya unas semanas, que era posible que algunas de las vacunas no fueran igual de eficaces para todas las variantes. Ahora mismo la variante sudafricana en Sudáfrica es la variante predominante y si esta vacuna no es igual de eficaz que otras, pues obviamente priorizarán otras vacunas. En nuestro territorio hasta ahora mismo hemos identificado 2 casos que aparentemente tenemos que seguirlos con mucho cuidado. No han generado casos secundarios y no hay ahora mismo transmisión, ahora mismo, de la variante sudafricana en España, según la información disponible. Si la hubiera, obviamente tendríamos que valorar las vacunas prioritarias que tendremos que utilizar. Ahora mismo no existe ese problema y, por lo tanto, creo que no tiene sentido el plantearse las mismas acciones que está realizando Sudáfrica, donde las variantes son diferentes a las que circulan en nuestro territorio. Pero sí que es verdad que si se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo, lo más exhaustivo que se puede,
de las diferentes variantes que circulan en nuestro territorio, y ante cualquier duda sobre la efectividad de una vacuna, pues obviamente se tendrán que tomar las medidas necesarias. En cuanto a los grupos prioritarios que propone la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, son parte de los grupos prioritarios que en las diferentes ponencias, en concreto en la ponencia de vacunas como ponencia responsable, se están barajando. Cerrarlo a un grupo más, un grupo menos, definir exactamente los primeros grupos prioritarios, los segundos y los terceros, es una cuestión que tiene que decidir la ponencia. En la ponencia de vacunas, la verdad es que no tengo los componentes ahora, pero si no me equivoco hay miembros de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, por lo tanto tendrán la oportunidad de plantear ahí su propuesta, porque de hecho además es una sociedad científica que hace un trabajo técnico excelente y que viene trabajando con el Ministerio desde los primeros momentos en los que se detectó el virus, incluso antes del mes de marzo. Ya estaba el Ministerio trabajando de forma muy cercana y muy intensa con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. La última pregunta iba en referencia a este tema de la variante sudafricana, era de Luis Marshall, de IME Médico, por lo tanto se da por contestada. Entonces damos por finalizada la rueda de prensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.